Imagínese rodeado de leones hambrientos en una noche oscura, donde cualquier movimiento podría ser el último. ¿Qué harías si tu vida dependiera únicamente de tu fe? Esta es la historia de Daniel, un hombre que, ante una muerte casi segura, optó por mantener su fe inquebrantable. Planeó no solo el peligro de los leones, sino también el poder de un gran imperio. En las ricas y poderosas cortes de Babilonia, donde las traiciones y los juegos de poder eran constantes, Daniel se destacó no por su riqueza o influencia, sino por la fuerza de su espíritu y la pureza de su fe. Su camino, marcado por una fe que desafía toda lógica, nos hace preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender nuestras opiniones más profundas. Únase a nosotros mientras exploramos cómo un hombre, confiando únicamente en sus oraciones, sofocó la furia de los leones y la envidia de los hombres, permaneciendo no solo vivo, sino eternamente recordado. Esta no es solo una historia de supervivencia, es un testimonio del poder transformador de la fe. Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para que este mensaje llegue a más personas. Daniel era un joven cautivo, llevado a Babilonia, lejos de su tierra natal. Aunque vive en un lugar extranjero, con costumbres y opiniones diferentes, se mantiene fiel a sus convicciones y a su fe. Daniel no solo respetaba las tradiciones de su pueblo, sino que también tenía un don especial para interpretar los sueños, lo que le valió respeto y una posición destacada en la corte del rey Nabucodonosor. Con el tiempo, la sabiduría y la integridad de Daniel llamaron la atención no solo del rey, sino también de otros funcionarios de alto rango del palacio. Sin embargo, esta admiración no fue compartida por todos. Algunos cortesanos, impulsados por la envidia, incluso observaron a Daniel de cerca con la esperanza de encontrar algún defecto en su carácter para usarlo en su contra. Pero Daniel fue cuidadoso y fiel en todo lo que hizo, o frustró los planes de quienes querían verlo fracasar. A medida que Daniel sobresalía en sus deberes, la envidia de algunos cortesanos crecía. Al no encontrar ningún defecto en su conducta, decidieron que la única manera de derribarlo era atacar el punto más fuerte de su vida, su fe. Sabían que Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día mirando hacia Jerusalén. Al ver esto como una oportunidad para atraparlo, estos hombres idearon un plan astuto. Conociendo la influencia que tenían sobre el rey, propusieron una nueva ley que aparentemente honraba al monarca, pero que en realidad tenía un propósito traicionero. Fue una trampa para Daniel. Los conspiradores sugirieron que el rey firmara un decreto que prohibía a cualquier persona hacer peticiones a los dioses o a los hombres, excepto el propio rey, durante un periodo de 30 días. El castigo para cualquiera que desobedezca sería nada menos que ser arrojado al foso de los leones. El rey, halagado por el honor y sin sospechar las verdaderas intenciones detrás de la propuesta, proporcionó y firmó el decreto. Con el plan en marcha, los cortesanos se mantuvieron alerta, esperando el momento en que Daniel desobedeciera la orden real de continuar con su práctica diaria de oración, lo que les daría la razón perfecta para acusarlo. Ahora que el decreto estaba en vigor, el rey, aunque satisfecho con la nueva ley que reforzaba su autoridad, no vio la trampa que se había preparado en las sombras del palacio. Mientras tanto, Daniel enfrentó un profundo dilema. La ley de los hombres ahora le prohibía lo que la ley de Dios le ordenaba hacer: orar a su Dios. Para Daniel, abandonar su fe no era una opción. Como de costumbre, al anochecer, abrió las ventanas de su casa en las afueras de Jerusalén, se arrodilló y oró, dando gracias y buscando la guía de Dios, como había hecho a lo largo de su vida. Daniel conocía los riesgos y las consecuencias, pero su fe y compromiso con Dios eran mayores que cualquier temor. No oró por orgullo o desafío,
sino por una sincera necesidad de permanecer fiel a lo que creía que era justo y verdadero. Afuera, escondidos en las sombras, los conspiradores observaban todo con atención. Vieron a Daniel orar, desafiando abiertamente el decreto del rey. Con sonrisas de satisfacción y corazones llenos de malicia, se dispusieron a llevar la acusación al rey. Ahora tenían la prueba que necesitaban, evidencia clara de la desobediencia de Daniel. Decididos a derrocar a Daniel, fueron al palacio, listos para confrontar al rey con la verdad sobre el hombre que tanto amaba. La tensión era evidente mientras los conspiradores caminaban por los salones profusamente decorados, portando una acusación que podría sacudir los cimientos del reino. Al comparecer ante el rey, los cortes detallaron el momento exacto de la desobediencia de Daniel. Describieron cómo abrió las ventanas, se arrodilló y oró a su Dios, desafiando directamente el decreto real. Sus palabras fueron precisas y su tono firme. «Majestad», dijeron, «Daniel no solo desobedeció vuestra ley, sino que lo hizo con una osadía que desafía su propia autoridad». Al escuchar las acusaciones, el rey se sintió traicionado y, al mismo tiempo, atrapado por sus propias palabras. Sabía que Daniel era un hombre recto y fiel, pero ahora se enfrentaba a un dilema que ponía en juego su autoridad y su amistad con el consejero en quien más confiaba. El rey valoraba a Daniel no solo como un consejero, sino también como un amigo leal y sabio. Ahora, ante las obligaciones de cumplir la ley que él mismo había decretado, el rey se vio dividido entre la lealtad a un viejo amigo y el deber de mantener su autoridad como soberano. Pasó horas buscando una manera de salvar a Daniel sin faltarle el respeto a su propia palabra. A medida que el sol se ponía y las sombras de la noche se alargaban sobre Babilonia, el rey vería que no había salida. De mala gana, dio la orden de que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones, tal como lo determinaba el decreto. Mientras Daniel era llevado a cumplir su condena, el rey pasó la noche en vigilia, atormentado por la decisión que había tomado. Su corazón estaba apesadumbrado, lleno de desesperación y culpa. Daniel, su fiel consejero y amigo, ahora enfrentaba un destino terrible en el foso de los leones. Las órdenes habían sido dadas y no había vuelta atrás. Daniel fue escoltado por guardias hasta la entrada del foso, un profundo agujero en la tierra, desde donde los rugidos de los leones resonaban en los muros de piedra. Los cortesanos que se habían armado contra Daniel observaron desde lejos, apenas ocultando la satisfacción en sus rostros al ver que el hombre de fe se retrasaba hasta lo que parecía ser el final. Creían que esta sería la última página de la historia de Daniel, una conclusión que consolidaría su poder e influencia en el reino. Sin embargo, Daniel entró al foso con una tranquilidad que sorprendió a todos. No había miedo en sus ojos, solo una serenidad que provenía de una fe inquebrantable. Mientras los leones rugían a su alrededor, Daniel se encontró inmóvil, en silencio, mientras sus oraciones se elevaban como incienso buscando la protección divina. En el palacio, el rey no puede dormir. Pasó una noche sin dormir, su mente atormentada por la imagen de Daniel en el foso. La desesperación lo llevó a cuestionar las mismas leyes que había impuesto. La noche parecía interminable y nunca se había esperado más el amanecer. Anhelaba un milagro, esperando el primer rayo de luz para correr al foso y descubrir qué le había pasado a Daniel. El amanecer trajo un velo de niebla y un pesado silencio sobre la ciudad de Babilonia. Cuando los primeros rayos de la mañana aparecieron para iluminar el cielo,
El rey, después de una noche agotadora de preocupaciones y lamentos, gritó desde su lecho. Aún vestido con su ropa de dormir, no podía esperar ni un segundo más para descubrir el destino de Daniel. El rey corrió hacia el foso de los leones, con el corazón latiendo con fuerza, lleno de una mezcla de esperanza y miedo. Cuando llegaron, los guardias que custodiaban el lugar abrieron el sello que mantenía cerrada la entrada a la cueva. Con voz temblorosa de ansiedad, el rey llamó el nombre de Daniel. Su voz resonó en las frías paredes del pozo. Daniel, siervo del Dios vivo, ¿podrá vuestro Dios, a quien sirvéis continuamente, libraros de los leones? Siguió un silencio, que pareció durar una eternidad. Entonces, ante el asombro de todos, una voz tranquila surgió de las profundidades del pozo. Daniel estaba vivo. Su voz era clara y serena, llena de una fe que no conocía límites. Mi Dios tiene envidia de su ángel, que cerró la boca de los leones. No me hicieron daño, porque delante de él fui declarado inocente, respondió Daniel. El rey exhaló. Un suspiro de alivio y las lágrimas de alegría se mezclaron con el rocío de la mañana. Sin embargo, intentó sacar a Daniel del pozo. Cuando sacaron a Daniel, los primeros rayos del sol iluminaron el rostro de un hombre cuya fe había resistido la prueba más dura. No había ni un solo rasguño en su cuerpo, ni una señal de miedo en sus ojos. Los que estaban alrededor, incluido el rey, apenas podían creer lo que vieron. Daniel fue una prueba viviente del poder de la fe y de la intervención divina. La noticia del milagro se difundió rápidamente por todo el palacio y las calles de Babilonia, lo que hizo que muchos cuestionaran sus propias creencias y la justicia de los decretos del rey. Mientras Daniel era recibido con admiración y respeto por quienes creían en él, los cortesanos que habían conspirado contra él se dieron cuenta de que su plan había fracasado espectacularmente. Intentaron usar la ley para destruir a un hombre justo, pero en cambio provocaron una demostración aún mayor del poder y la protección de Dios. El rey, profundamente conmovido por la fe y la integridad de Daniel, comenzó a reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones. Sabía que era necesario hacer algo para corregir ese error y evitar que injusticias como estas volvieran a ocurrir. Su respeto por Daniel y el Dios al que servía no hizo más que aumentar, y el rey se sintió obligado a actuar. Decidido a hacer justicia, el rey convocó a sus asesores y se preparó para tomar medidas que repercutirían en todo el reino, restaurando el honor de Daniel y reafirmando su compromiso con la verdad y la justicia. Esa mañana, mientras el sol bañaba a Babilonia con su luz dorada, el rey, ahora con una nueva comprensión de la justicia divina, decidió reparar las injusticias cometidas contra Daniel. Convocó una reunión urgente con sus asesores más cercanos y decidió cambiar para siempre los rumores sobre el reino. El rey, decidido a corregir el mal causado por los falsos acusadores de Daniel, reunió a sus consejeros y expresó firmemente su decisión. Daniel no solo había sido acusado injustamente, sino que su integridad y fe habían sido confirmadas sobrenaturalmente. Era necesario que el reino confirmara la gravedad del error de violación cometido contra tan fiel servidor y restaurara su honor ante todos. El rey intentó hacer comparecer ante él a los cortesanos que conspiraron contra Daniel. Cuando se presentaron ante el rey, el miedo estaba escrito en sus rostros. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que su plan no solo había fracasado, sino que ahora estaba a punto de volverse contra ellos mismos. Con autoridad y justicia, el rey pronunció la sentencia. Los conspiradores correrían el mismo destino que estaba planeado para Daniel.
Mientras los llevaban al foso de los leones, se estaba redactando un nuevo decreto. Este decreto no solo restauraría el honor de Daniel, sino que también proclamaría que el Dios de Daniel era el verdadero protector, capaz de salvar a quienes sirven a la verdad y la justicia con un corazón puro. La decisión del rey es rápidamente proporcionada por el reino, dando un claro ejemplo de que la fe y el liderazgo están por encima de la maldad humana. En el palacio, el ambiente era de cambio. El rey trató de redactar el nuevo decreto con cuidado, reflejando la poderosa lección aprendida del juicio de Daniel. A diferencia del decreto anterior, este nuevo documento sería una celebración de la fe y la protección divina. Declaró que el Dios de Daniel era el verdadero protector, capaz de salvar a sus siervos de cualquier peligro, incluso de las bocas de leones hambrientos. El escriba real anotó cuidadosamente cada palabra, registrando en la historia la decisión que exaltó la fe por encima del poder humano. Con el documento finalizado, el rey convocó una asamblea con todos los líderes y ciudadanos importantes del reino. La plaza frente al palacio estaba llena de gente, toda ansiosa por escuchar lo que el rey tenía que decir. El aire estaba cargado de expectación cuando el rey subió al podio para proclamar el nuevo decreto. Cuando el rey empezó a leer, la consecuencia de la multitud fue equivocada. Algunos se sintieron aliviados de que se hubiera hecho justicia. Otros se maravillaron ante el milagro evidente en la vida de Daniel. Este momento simbólico no solo restauró el honor de Daniel, sino que también redefinió la relación entre fe y poder en el corazón de Babilonia. Mientras las palabras del rey resonaban por toda la plaza, la gente absorbía cada frase con atención. El nuevo decreto proclamó al Dios de Daniel como Dios supremo, capaz de proteger y salvar a quienes invierten en él. Esta declaración no solo cambió el contexto político del reino, sino que también tocó el corazón de sus ciudadanos. La fe de Daniel, probada hasta el extremo, no solo estaba intacta, sino que ahora era extremadamente reconocida y respetada. Entre la multitud, susurros de admiración y murmullos de reflexión se mezclaban con el aire fresco de la mañana. La historia de Daniel y su fe inquebrantable llegan a ser recordadas como un símbolo eterno del poder divino y la verdadera justicia. La confianza inquebrantable de Daniel en Dios continuó como olas, tocando los corazones de muchos que antes dudaban del poder de la fe. La influencia de Daniel no creció a través de la fuerza o el miedo, sino a través del ejemplo de su integridad y dedicación a Dios. Fue respetado y admirado por su valentía y fe inquebrantable. Mientras observas la influencia de la multitud, tu corazón se llena de una nueva emoción. Él ve que el verdadero liderazgo no proviene del poder o la fuerza, sino de la responsabilidad de considerar y defender la justicia. No importaba cuán poderoso pudiera ser un gobernante, la verdadera fuerza estaba en la verdad y la fe. Inspirado por el ejemplo de Daniel, el rey comenzó a contemplar reformas que podrían traer más justicia e igualdad a su reino. Estas reflexiones pronto se convirtieron en acciones concretas. El rey inició un periodo de renovación y esperanza para Babilonia, guiado por los principios que Daniel había demostrado con su propia vida. Daniel continuó sirviendo en palacio y su historia se convirtió en una leyenda viviente, un ejemplo tangible de intervención divina y resiliencia humana frente a la adversidad extrema. La fama de Daniel y el respeto por su fe no se limitaron a los muros de Babilonia. Su historia cruza fronteras y generaciones, se cuenta en otras naciones e inspira a pueblos lejanos. Con el nuevo decreto en vigor, Daniel fue elevado a una posición aún más alta en el gobierno. Sin embargo, su actitud es humilde y sin cambios. Continuó sirviendo con dedicación y fidelidad,
guiado por los mismos principios que lo sostuvieron en el foso de los leones. La integridad de Daniel se convirtió en un modelo para todos, desde ciudadanos comunes hasta nobles. En Babilonia comenzó a florecer una atmósfera de respeto y entusiasmo sincero que reflejaba el poder de la fe y la opinión. La transformación de Babilonia de un reino marcado por conspiraciones y temores a una nación de fe y justicia fue un testimonio del impacto que podría tener un solo hombre devoto, apoyado por un liderazgo sabio. En este clima de renovación, el rey comenzó a considerar otras áreas del gobierno y de la sociedad que necesitaban reformas. Inspirado por la sabiduría y la fe de Daniel, planeó expandir los cambios más allá de las cuestiones de adoración y lealtad, buscando crear una sociedad más justa e igualitaria para todos sus súbditos. Si bien Daniel continuó ocupando una posición destacada en la administración del reino, su ejemplo sirvió de faro para todos los que buscaban guía e inspiración. No solo era un símbolo de fe, sino también un agente activo de las reformas que estaban transformando a Babilonia. Juntos el rey y Daniel trabajaron para garantizar que las injusticias del pasado no se repitieran, construyendo así un reino fundado en la verdad, la justicia y la fe. El rey y Daniel trabajaron juntos para fortalecer las leyes que protegen a los más débiles, fomentando la práctica de la compasión y la justicia en todo el reino. En este clima de renovación, la figura de Daniel resonó especialmente entre quienes antes se sentían marginados o desprotegidos por las leyes. Su legado fue un testimonio vivo de que la verdadera fe y la dedicación a principios justos no solo podían salvar una vida, sino también transformar una cultura entera. Mientras Babilonia se reorganizaba bajo estos nuevos ideales, el rey y sus súbditos contemplaron la lección más rigurosa de Daniel. La verdadera fuerza proviene de una vida vívida de integridad y fe. Cada acto de valentía y cada decisión, guiada por la verdad, podrían repercutir en el tiempo, inspirando cambios que iban más allá de las situaciones inmediatas y tocaban el futuro de maneras inimaginables. La historia de Daniel en el foso de los leones no termina con el rugido de los animales, sino con el silencio reverente de quienes presenciaron su fe manifiesta. El decreto del rey, inspirado por el respeto y la admiración por la integridad de Daniel, se convirtió en un manifiesto de fe y justicia que resonó en todo el reino. La decisión de Daniel de permanecer fiel a sus creencias, incluso frente a la amenaza de muerte, y el posterior cambio de actitud del rey, ilustran el poder transformador de la verdad verdadera. Esta historia deja claro que el coraje de permanecer intacto frente a la adversidad no solo protege al individuo, sino que también inspira cambios significativos a su alrededor. Daniel, con su fe inquebrantable, no solo sobrevivió a una noche entre leones, sino que también desencadenó una revisión de las prácticas y leyes de todo un imperio. Al reflexionar sobre el viaje de Daniel, vemos un espejo de nuestras propias vidas. Las decisiones que tomamos y la integridad que mantenemos influyen no solo en nuestro destino, sino también en el mundo que nos rodea. La historia de Daniel nos enseña que incluso en las declaraciones más oscuras, aferrarnos a nuestros principios más sagrados puede iluminar el camino, no solo para nosotros, sino también para todos aquellos que nos observan. Si te gustó la historia de Daniel en el foso de los leones y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploremos las lecciones más poderosas de la Biblia.